Muy bien, ya estamos grabando la clase, jóvenes. Yair, Luis Miguel. Conocerlos un poco más a ustedes. A ver, Joxan Ángel, Bani. Muy bien. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, Lick. Excelente, muy bien. Eh, Me gustaría saber, chicos, si alguno de ustedes eh, empezó a ver o le dio una vistada al video que les había solicitado el día lunes. ¿Quién no empezó a ver el video de unidades eh, y vectores? ¿Usted, Cindy? No, o sí. Yair, Aún no. tampoco. Luis. Jóvenes, aprovechen esos videos. La clase vamos a tomarla, vamos a trabajar sobre esos temas. Pero a veces no es sencillo entender ciertas cosas y ese primer video es base para poder avanzar en nuestras actividades. Ok. Si quieren pueden apagar la cámara, no hay ningún problema. Para que estén tranquilos. Muy bien, Héctor, gracias. Y está Aaron también. Muy bien, jóvenes. Voy a desconectar un rato la mía para que nos concentremos en nuestra pantalla. Eh, perdón. Aquí está. Muy bien. Eh, Voy a compartir con ustedes en este momento, jóvenes, toda mi pantalla. Excelente. Y nos vamos a ir a el PDF del libro que todavía no les he compartido, ¿verdad, chicos? ¿Qué ven en sus monitores exactamente en este momento? El libro. El libro. El tema que dice unidades, cantidades físicas y vectores. Este es el libro que vamos a utilizar nosotros, el libro de física universitaria, Siri Sermansky, 13ª edición, el volumen 1. También vamos a hacer referencia a otros libros como lo que es Resnick, 4ª edición para nuestras actividades. Muy bien, chicos. ¿Quién de los que está aquí, jóvenes, no se ha agregado a nuestro grupo de WhatsApp? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciado, no estoy en el grupo de No está en el WhatsApp. grupo de WhatsApp. Eh, Les voy a enviar. Bueno, anoten mi número. Van a poner mi número aquí, jóvenes, para que me escriban por WhatsApp y podamos les pueda enviar el enlace más tarde. ¿De acuerdo, Ángel? Mira mi número, Ángel, ahí en el WhatsApp. Perdón, en el WhatsApp, en la mensajería. ¿Lo Sí, ven? ya lo Perfecto. anoté. Muy bien. Ahí me escribe más tarde, como a las 11, después de la clase de la segunda clase que tengo. Muy bien. Jóvenes, quiero que participemos y que estemos activos todos. Es parte también de su acumulativo. En este caso vamos a pasar lista, a Aarón Ángel Vaca. Presente. Excelente. Ángel Gabriel. Presente. Ahorita estamos. Creo que es Kenny Arias Rodríguez, así es. Un sonido extraño, Arias. Bani Besalel Pérez, así es, Bani. Sí. Voy a tener que enseñar cómo se dice su segundo nombre, Bani. Carlos Luis Molina. Presente. Muy bien. Cindy Alejandra. Presente. Muy bien. Héctor.
Héctor Caballero. Muy bien, Héctor. No tiene micrófono, Héctor. Yair Alexander. Presente. Muy bien. Joxan Orlinter. ¿Así es, Joxan? Sí, presente. Muy bien. Lenny Consuelo. Lenny es, ¿verdad? Lenny Consuelo. Buenos días, presente, Buenos sí, días, ingeniero. Lenny. Leonardo. Presente. Muy bien. Luis Miguel Presente, Lee. y Manuel Enrique. Son los que están hasta ahora. Manuel Enrique. Presente, ingeniero. Muy bien, muy bien. O sea, ya pueden apagar la cámara, jóvenes, para que estén más cómodos si quieren. Yair, Cindy, Héctor. Muy bien, quiero que nos concentremos, jóvenes, en lo siguiente. Vamos. Bueno, también recordarles que hay una tarea, ¿verdad, chicos? Que es para el próximo viernes. La tarea de prefijos. ¿Ok? Cualquier consulta o duda me la hacen saber, jóvenes. Ingeniero, disculpe, ¿dónde se encuentra esa tarea? Está en la plataforma, en la PBA, la plataforma virtual de aprendizaje, en la sección de tareas. Ahí está más o menos qué es lo que hay que hacer. Ya lo habíamos explicado, pero cualquier consulta me la preguntan al WhatsApp. Ok. Ok, si tiene alguna duda, me la pregunta. Creo que alguien ya la envió. Creo que alguien ya la envió estos días. Tienen toda esta semana y parte de la siguiente, incluyendo hasta el día viernes, para poder enviarla. Algo bien sencillo que no les va a tomar más de 30 minutos seguramente. Eso sí que es a mano, jóvenes. Y tiene que estar bien hechita en una hoja y suben la foto escaneada o el PDF escaneado ahí a la sección de la tarea indicada. Muy bien. Muy bien. Nuevamente vamos a nuestra pantalla. ¿Observan el PDF, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Unidades, cantidades físicas y vectores. Aunque nosotros, jóvenes, no tengamos de repente un conocimiento amplio de lo que es la física, sin embargo lo observamos y la usamos a diario. ¿Ok? La física trata, jóvenes, de dar explicación a ciertos fenómenos. Bueno, de hecho a todos los fenómenos que ocurren. A dar un sentido de por qué ocurren, dar una explicación lógica y de cómo estos fenómenos afectan nuestro entorno de alguna manera. Y la mayoría, jóvenes, de estos conceptos generales que vamos a encontrar en libros de la física son modelos idealizados, que después, jóvenes, los vamos haciendo más reales. Eso es, jóvenes, la física. La física, jóvenes, como historia viene desde los tiempos antiguos, desde los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, que se cuestionaban muchas cosas en esos tiempos, jóvenes, y que fueron dando paso a diferentes formas de pensamiento. ¿Ok? No es algo nuevo escuchar de esos grandes personajes, jóvenes. No esos grandes personajes. Como el caso de Galileo Galilei, jóvenes, un físico de origen italiano, que vivió en los años de 1500 a los años 1600, estamos hablando entre el siglo XVI y el siglo XVII, donde cuenta una anécdota. Esa es una historia, jóvenes, como una leyenda, como lo dice ahí el libro, que él subía a la famosa torre de Pisa, esa torre que es inclinada, ¿verdad, jóvenes? ¿La han visto? Chicos, Sí. Sí, ingeniero. según eso se subía él, jóvenes, arriba, ojo, eso es como una especie de mito urbano, ¿verdad? Comprobado, pues no está, pero posiblemente lo hizo en muchas ocasiones y ha de haber tenido algunos problemas con la ley seguramente. Él subía, jóvenes, a la parte más alta de la torre y dejaba caer objetos ligeros y objetos pesados, a ver qué sucedía con ellos. Y entonces él empezaba a determinar sus velocidades, cuándo caían, en qué tiempo caían,
Si el objeto una vez al caer el objeto al piso, dependiendo de la forma, el objeto quería permanecer, cuando tenía contacto con el suelo permanecía en reposo o empezaba a moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Él de alguna manera, jóvenes, reformuló muchas teorías importantes como las que se establecieron por Isaac Newton y muchos otros famosos personajes importantes de la historia de la ciencia en general. Y así, jóvenes, han ido evolucionando otro conjunto de grandes pensadores hasta lo que en la actualidad conocemos, jóvenes, y hemos visto. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de algún personaje en particular o científico o inventor del cual hayan leído, jóvenes, o del cual hayan escuchado alguna referencia, por ejemplo. O alguien, muchas veces hasta nos interesan algunos personajes muy importantes de la historia. ¿Alguien jóvenes? ¿Alguno de ustedes? Thomas Edison, por ejemplo. ¿Mande? Thomas Edison, por ejemplo. Thomas Alva Edison, famoso inventor de lo que es la corriente directa, que trabajó con la famosa bombilla, que ahora pues ya tenemos un conjunto increíble de eso. De hecho, esa bombilla ya casi no se usa, pero fue el inicio de una gran revolución. Actualmente, jóvenes, pasando de eso, tenemos grandes inventos como el colisionador de hadrones, que está en Ginebra, Suiza, por ejemplo, un acelerador de materia, de partículas muy importante. De hecho, se ve en esta figura, miren, en la figura del inciso B está el famoso acelerador de hadrones, donde los hadrones son partículas, jóvenes, partículas muy pequeñas. Thomas Alva Edison, Isaac Newton, ¿quién más, jóvenes? Damos un poquito de historia. Galileo Galilei. Bueno, el que estamos mencionando, Galileo Galilei, de él, de hecho, todo este párrafo que están viendo en su pantalla habla de él y de la importancia que él revolucionó bastantes teorías de la mecánica clásica. Llegando hasta lo que nosotros conocemos como Newton. ¿Quién más, jóvenes? Solo ellos. Chicas, ustedes. Vamos, jóvenes, interactuemos. Hablemos. Albert Einstein. Ya me mencionaron Albert Einstein. Ya me mencionaron los dos veces, Albert Einstein y Galileo. Solo ellos dos están. ¿Alguno más, jóvenes? ¿Alguien interesante? No, ninguno. Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton también ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué hemos mencionado son esos? Stephen Hawking. Perdón, Stephen Hawking, que hace poco murió. Él ya es un científico más nuevo que tuvo el problema ese, que es considerado uno de los físicos importantes, novedosos en la actualidad, que formuló sus ciertas teorías con respecto a los agujeros negros, ¿verdad? Directamente, algo de astrofísica. Bueno, vamos a ir conociendo más, jóvenes. Ya vamos a ir conociendo muchos grandes personajes de la historia. Les mencionaba incluso a aquellos grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, tales de Mileto, por ejemplo, jóvenes. Pitágoras. ¿Han escuchado a Pitágoras, jóvenes? Sí, ingeniero. El famoso teorema que tiene él, que va a ser utilizado, muy importante. Bueno, eso es un poco de historia de la física, que ahí hay una cronología por ahí. De hecho, jóvenes, me gustaría que, ya que van a participar en el foro, ¿se acuerdan que hay un foro académico, verdad? Donde tienen que participar todos, bueno, los que quieren ganar el punto oro que pertenece a ese foro deben participar en ese foro, ¿de acuerdo? Sí. Les voy a dar un tema al que lo agarre primero. Me gustaría que hiciera o investigara un poco sobre la cronología o algo así como la historia de la física a través del tiempo. Ok, puede buscar un poquito de eso y agregarlo al foro para que todos lo conozcamos. Eso es un buen tema. Si alguien quiere agarrarlo y lo hace primero, pues excelente, ¿de acuerdo? Es una sugerencia de tantas que van a tener en el curso. Muy bien.
¿Seguimos, jóvenes? ¿Me escuchan bien? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Muy bien. Jóvenes, a veces no le damos mucha importancia a ciertos consejos que se nos dan de cómo resolver problemas. De manera general, no hablamos solamente de problemas en física, hablamos de problemas en matemáticas, de problemas en la vida incluso, ¿no? La física, jóvenes, tenemos que verla siempre como un conjunto de todo que nos permite resolver situaciones reales de nuestro diario vivir. Si nosotros mencionamos algo en la actualidad, jóvenes, casi cualquier cosa está involucrada la física. Ya vamos a hacer un juego con respecto a eso. ¿Cómo resolver problemas en física? ¿Ok? Eso, jóvenes, es un conjunto de estrategias que podemos seguir. El cuadro siguiente, el que ven ahí, jóvenes, resume cómo poder resolver problemas en física. Fíjense bien, primero, identificar. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Prestenme mucha atención. Sí, sí. Identificar. En física es importante, jóvenes, leer no solo una vez un problema, sino hasta 2 o 3 veces y entender o tratar de entender la situación de lo que está pasando, entender qué significan ciertas palabras y también, jóvenes, escúchenme bien, y también poder, jóvenes, y meternos al problema. Pensar que somos nosotros los que estamos ahí, porque la física eso tiene, que nos permite imaginar la situación hasta el punto tal de que podemos hasta trabajar con nuestra lógica de lo que está pasando. De ahí vamos incluyendo otras variables importantes. Primero, identificar los conceptos relevantes. Usa el planteamiento del problema para decidir qué ideas de la física son relevantes, qué es lo más importante que identificamos, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Identificar incógnitas del problema, o sea, las variables que necesitamos encontrar, o las incógnitas, como dice ahí, que necesitamos conocer. Es decir, las cantidades cuyos valores están tratando de obtener. Puede ser la rapidez de un proyectil, que choca contra el suelo, la intensidad del sonido, etcétera, muchos otros valores. Eso es lo primero, jóvenes. Identificar conceptos relevantes. 2. Plantear el problema. Con base a los conceptos que se hayan identificado y en las variables conocidas e incógnitas, seleccionamos las ecuaciones que usaremos para resolver el problema. Jóvenes, aquí sugiero algo bastante peculiar. No es solamente, jóvenes, de leer y después identificar las ecuaciones, porque a veces lo podemos hacer, pero no es tan fácil. En muchas ocasiones es muy bueno poder plantear o hacer un bosquejo, hacer un dibujo de la situación. Y si podemos representar algo gráfico de los conceptos, también es importante. Entonces, jóvenes, antes de decir qué ecuación voy a tomar, es importante, jóvenes, también poder hacer un esquema, si es posible, dentro de lo posible, del problema. Imaginarnos qué es lo que está pasando. Una vez que hacemos eso, jóvenes, que identificamos nuestras variables, cuáles conocemos y cuáles no conocemos, basados en esas variables vamos a identificar las ecuaciones que necesitamos utilizar. Una vez que tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, jóvenes, y que ya tenemos ciertos conjuntos de diagramas y todo eso que hemos elaborado, seguimos a la solución del problema, que es agarrar esas ecuaciones, jóvenes, y tratar de aislar la variable que necesitamos encontrar. Ahora, esos pasos suelen ser muy sencillos o a veces muy complicados. Los vamos a ir viendo nosotros. ¿Ok? Y algo importante que a veces no hacemos por cuestión de tiempo, pero que deberíamos hacerlo siempre, es evaluar la respuesta. ¿Qué significa evaluar la respuesta? Es verificar si la respuesta está correcta. Es verificar si nuestra respuesta, jóvenes, complementa lo que hemos establecido. Si satisface nuestro sistema. Jóvenes, un valor en la física, un valor obtenido, valor numérico de cualquier variable, debemos siempre cuestionarla, revisarla, porque debe estar dentro de la lógica, debe estar dentro de los parámetros establecidos y debe estar dentro, vamos a decirlo así, entre comillas, dentro del sentido común de que esa respuesta es correcta.
Si yo le digo que una persona se mueve, una persona que corre a 200 kilómetros por hora, o que puede alcanzar una velocidad de, ¿qué? Vaya, de 500 metros por segundo, tendría sentido para ustedes. Porque, 500 metros por segundo, jóvenes, significa lo siguiente, eso es velocidad. Creo que esos términos para ustedes lo han escuchado muchas veces. 500 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Esto es velocidad que vamos a ir viendo más adelante en otros conceptos. Significa que ese objeto o persona recorre ¿cuántos metros en un segundo, jóvenes? Eso significa. ¿Jóvenes? ¿Cuántos metros recorre por cada segundo ese objeto o ese 500. 500 metros. Vamos a suponer que es uno de ustedes. Vamos a suponer que es Héctor. ¿Me escucha, Héctor? Sí, se lo escucho. ¿Cree usted que es capaz usted de recorrer 500 metros en un segundo? No. Ahora, ustedes conocen el metro. Ustedes tienen una idea de la distancia del metro. Vaya, por ejemplo, lo voy a poner sencillo, joven, para que entendamos todos. Ahorita ustedes están en una habitación o en un cuarto o en una sala. La distancia, jóvenes, que hay entre una pared y la pared que es opuesta a ella, más o menos ¿qué distancia hay, jóvenes, entre pared y pared? A ver. 6 metros. Va, pongámosle unos 6 metros. Para que tengan una relación, jóvenes, para que se imaginen la idea. Así es la física. Porque lo más que podría recorrer por segundo serían 25 metros por segundo en carro. ¿Habría un qué? ¿Cómo vas a recorrer kilómetro si antes vas a por hora en el carro, vas a recorrer por segundo? Hay una forma. Ya vamos a ver cómo está eso. Su compañero habló de 25 metros por segundo, ¿no? Algo así entendí. ¿Quién lo mencionó? ¿Jóvenes? ¿Quién dijo 25 metros por segundo? Vamos, sin miedo. ¿Quién mencionó el carro? Un carro. Yo fui. ¿Su nombre es? Héctor. Héctor. Se me quedó el micrófono abierto, perdón. Héctor. ¿Y quién le contestó a usted ahorita, Héctor? Un tío con el que estoy hablando. Su tío con el que está hablando. Sí, que se me quedó abierto, perdón. Estoy hablando de alguien de la clase. Ojo. Mucho cuidado, jóvenes. ¿Ok? Estamos simplemente suponiendo ciertas situaciones. Ya vamos a ver. Creo que habló su tío de 25 metros por segundo, habló, ¿no? Sí, algo así. De ahí él mencionó kilómetros, creo yo, por hora. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con los sistemas de unidades, jóvenes. Y hacer la referencia entre uno y otro. Porque las equivalencias pueden estar dadas. Ahora, hay tiempos de reacción de los cuerpos. Pero eso es otra cosa. Por ejemplo, quiero que me busquen en este momento en su internet qué velocidad alcanza, cuál es el corredor más rápido que hay, jóvenes, actualmente, o que hubo hace uno que ya creo que ya se jubiló de alguna manera. En atletismo, ¿quién era? Usain Bolt. Usain Bolt. Quiero, jóvenes, que me digan cuál es el promedio de velocidad que tenía Usain Bolt. Es un promedio, lo que él tiene es un promedio. ¿11 metros por segundo, creo? ¿Lo encontró ahí? A mí me sale que recorre casi 42 kilómetros por hora. Ok, mire qué interesante. 11 metros por segundo, dice. ¿Cuántos kilómetros por hora? 42 kilómetros por hora.
Ok, dice que él recorrería 42 kilómetros por hora. Quiere decir, jóvenes, que él, solo poner una idea, jóvenes, solo por dar una idea. Bueno, ahorita que me gustó bastante el cuestionamiento del tío de Héctor, creo yo. Héctor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, no sé exactamente qué le dijo su tío, Héctor. Exactamente qué le dijo. Vamos, sin pena. Hola, Héctor, ¿está ahí o no está? Ah, sí, aquí estoy. Exactamente qué le dijo su tío. Que era imposible recorrer 500 metros por segundo. Para una persona, ojo, ¿verdad? Claro, para una persona, sí. Para una persona. Ahora, es un promedio. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Será posible que Usain Bolt recorra 42 kilómetros en una hora? Sí. Por lo que estoy leyendo en internet, sí. Ojo. Ojo. Jóvenes, este es una relación muy interesante. Les voy a explicar por qué. Vamos a irnos al NOT y quiero que tengan mucho cuidado. Quiero que tengan mucho cuidado. Ya que estamos hablando de la física y la idea es introducción a las ideas base, mire lo siguiente, jóvenes. Usain Bolt es la persona o el corredor que en los 100 metros, porque lo que hacen, jóvenes, en atletismo, bueno, entre tantas categorías, una de ellas y la que más domina Usain Bolt creo que son los 100 metros, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí, Sí. chicos? Son los 100 Sí. metros. Fíjense bien. Me hablaron de que son 11 metros por segundo. Después les voy a enseñar a convertir, jóvenes. Vamos a pasar esos metros por segundos a kilómetros por hora, a ver si coincide. En un kilómetro, mejor dicho, ya que hablando de prefijos, ¿no? Que es la tarea. Sabemos nosotros, y muchos saben que hay 1000 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Un kilómetro es recorrer 1000 metros. Una hora, ¿cuántos segundos tiene una hora, jóvenes? 60. No, una hora no tiene 60 segundos. Tiene No, 60 60 minutos. minutos. 3. 3600. 3600 segundos. Perfecto. Vamos a hacer las conversiones. Como quiero pasar metros a kilómetros y segundos a horas, debo tener cuidado. Entonces paso dos líneas y digo por. Voy a pasar primero los metros a kilómetros. Uso esta conversión o esta equivalencia y digo, bueno, como quiero eliminar metros, necesito que el metro esté en el denominador. Entonces aquí va a ir 1000 metros, que elimina metros con metros, y aquí arriba va a ir 1 kilómetro. Lo mismo va a ser aquí, ¿ve? Como quiero eliminar segundos, aquí arriba debe ir 3600 segundos. Y aquí abajo debe de ir una hora. Eso significa que hay que dividir 11 entre 1000 y multiplicarlo por 3600. ¿Cuánto les da, jóvenes? Dividan 11 entre 1000 y lo multiplican por 3600. ¿Cuánto da? $17.6. No. Cuidado. 11 entre 1000 por 3600. 39.6. 39.6, sí. Kilómetros. ¿Ahora sobre qué?
Por hora. Por hora. Por Acabo hora. de hacer una conversión, jóvenes. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Muy bien. Según lo que ustedes me dijeron, más o menos Usain Bolt viene recorriendo, creo que dijeron 42 kilómetros, ¿verdad? Más o menos es el aproximado, 42 kilómetros por hora. Vamos a ver. ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí a Ciguatepeque, por ejemplo? Bueno, de Tegucigalpa, de aquí no, porque no sé dónde están ustedes. De Tegucigalpa a Comayagua, más o menos. ¿Cuántos kilómetros habrá de Tegucigalpa, jóvenes? Hasta la coloquial Comayagua. Hay aproximadamente como 79 kilómetros. Ok, por ahí. aproximadamente 80 kilómetros, vamos a decir. Según estos jóvenes, Usain Bolt recorre casi 40 kilómetros en una hora. ¿Están de acuerdo? Sí. Y Es si hay de 80, 90. y si hay 80 Ingeniero, dígame. la distancia de Tegucigalpa a Comayagua es de 91.1 kilómetros. Más todavía. 91 kilómetros. Vamos a suponer que hay 80, que llega un poquito antes de Comayagua, ¿de acuerdo? Que él va a recorrer 80 kilómetros de aquí hasta cierto lugar de Comayagua. O cerca, las cercanías de Comayagua, ¿de acuerdo? Sí. Según este promedio, ojo, ya dije la palabra promedio, mira. Según este promedio de velocidad que recorre Usain Bolt, él llegaría en Comayagua ¿en cuánto tiempo? 2 horas. En 2 horas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Creo que alguien me escribió en el grupo, no, ¿verdad? Pues muy bien. Pero aquí yo quiero hacer uso de su nivel de razonamiento. Usain Bolt, es cierto, recorre más o menos 11 metros en un segundo. ¿Ok? Más o menos un poquito más de 11 metros. Él los hace en un segundo. Él avanza 11 metros. Eso es lo que quiere decir. De repente nosotros, algunos de nosotros no llegamos a tanto. O sea que si él, jóvenes, pudiera permanecer con esa velocidad todo el tiempo que él quisiera, él podría recorrer 40 kilómetros perfectamente en una hora. Jóvenes, ¿ustedes creen que Usain Bolt realmente pueda llegar en 2 horas a Comayagua? Es un ser humano, ¿no? ¿Qué opinan? La verdad es que no creo. No, pues es un ser humano. Es lo que decía su tío, allá 500 metros por segundo, eso para una persona, no. Ahora, que Usain Bolt tiene un promedio de arranque que él podría recorrer, eso su velocidad máxima alcanzada, 11 metros por segundo. Si él pudiera permanecer, jóvenes, sin cansarse, sin tener ningún problema, como quien dice, ser una máquina, él en 2 horas estaría en Comayagua a esa velocidad. De hecho, jóvenes, un vehículo se tarda más o menos, siendo muy veloz, andando como quien dice ahí, ocupando la expresión, como loco, llegaría casi en 1 hora a Comayagua, ¿no? Desde Tegucigalpa, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Exagerando la velocidad un poco, ¿no? Mucha precaución. Jóvenes, aquí lo que quiero yo incentivar es lo siguiente. Sí, Usain Bolt, jóvenes, más o menos recorrería 40 kilómetros en 1 hora. Si él, jóvenes, no se cansara, si él no fuese un humano, sino que de repente una máquina, sería increíble que él pudiera trabajar en eso. Pero es un promedio, joven. O sea, es un estimado calculado en base a su velocidad. Él es muy veloz, pero no puede mantener ese ritmo todo el tiempo, ¿o sí? No. No. Ok, no. Sin embargo, es un promedio.
Ahora, si se pone con una persona a recorrer 100 metros, obviamente lo va a dejar botado en segundos, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si yo les digo que esa persona recorre 25 metros por segundo, eso sería igual a ¿cuánto? Jóvenes, multiplíquenme eso por 3600 y divídanlo entre 1000 de un solo. 25 por 3600 entre 1000. ¿Cuánto les da? 90. 90 kilómetros por hora. Miren, 90 kilómetros por hora. Si Usain Bolt, que se supone que es el más rápido que ha habido en los últimos tiempos, recorre solamente 11 metros por segundo, una persona no podía recorrer 25 metros por segundo. Pero un vehículo, jóvenes, un vehículo podía recorrer 25 metros por segundo, que equivale a 90 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Sí. Sí, perfectamente. Claro, sí. Los vehículos, los normales alcanzan, pues algunas personas llegan hasta llevarlos hasta 120. Ahora, si yo tuviera una pista buena y que fuera, jóvenes, lineal, una línea recta, yo puedo permanecer a esta velocidad todo el tiempo. Pero no es así. Me imagino que la mayoría maneja o ha manejado ya sea un vehículo normal de carro o una moto, pero sabemos que en las calles, jóvenes, miren, los sistemas son irregulares. Cada vez que hay una curva o una cuesta o etcétera, ustedes mantienen la misma velocidad, jóvenes, o la persona que lleva el vehículo mantendrá la misma velocidad todo el tiempo. No, la baja. Sería imposible. Si hubiese un montón de... Bueno, es posible, pero sería peligrosísimo. Se imagina acá, por eso es cuando hay personas que van corriendo en sus vehículos y no son capaces, jóvenes, miren, de poder frenar a tiempo. Cuando hay una curva donde no es regular, se generan los accidentes y esas son tragedias. Hay que ser muy cuidadosos. Bueno, a esto los quiero llevar, jóvenes, a que pensemos más allá, a que lo que nosotros conocemos, que ya lo sabemos, que todo, quien no sabe de velocidad, quien no se ha subido un carro y ha visto cómo se marca, cómo marca el odómetro, esa velocidad, pero ahora la vamos a analizar, jóvenes. El por qué aquello, el por qué lo otro y el por qué esto sucede y por qué lo otro no. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les parece interesante esto? Solo es parte de dar una idea de lo que está pasando. No, sí, está interesante, ingeniero. 42 Los temas están bien interesantes. 42 kilómetros puede recorrer Usain Bolt en una hora. Sí, claro. Ese es el promedio pasado kilómetros por hora. Que lo puede mantener todo el tiempo, eso es imposible. No es una máquina. ¿Ok? Ahora, si él pudiera mantener esa velocidad todo el tiempo, cada vez que arranca, sin cansarse, sin nada, sin tener ningún problema, no ocuparía transporte para irse de aquí a cualquier parte de Honduras, por ejemplo. Muy bien, muchachos. Como les decía, en la física, chicos, los modelos son idealizados. ¿Qué significa idealizados? La palabra idealizados quiere decir, jóvenes, que se han tomado diferentes réplicas de diferentes cosas, como ferrocarriles, por ejemplo, sistemas planetarios, o se han aislado pelotas de fútbol o de béisbol, etcétera, y se han, jóvenes, quitado muchas variables que afectan a ese sistema, tratando de aislarla lo más posible, con el fin, jóvenes, de reducir la complejidad del problema. Por ejemplo, en una pelota de béisbol que es lanzada por un pitcher, jóvenes, en condiciones óptimas, pues esa pelota puede ir en línea recta o incluso generar una curva.
y vamos a aislarla. ¿Qué significa eso? Que vamos a olvidarnos de fuerzas resistivas sobre esa pelota. ¿Como cuáles? La fuerza del aire, que casi siempre está presente. La fuerza de fricción, de contacto entre un sistema y otro tipo de variables importantes, incluso a veces hasta la temperatura, que juega un papel importante en la parte real de los sistemas, la buscamos aislar en muchas ocasiones. ¿Ok? Eso significa modelos idealizados. Y la física, normalmente la física trabaja con la mayoría de modelos idealizados. Y tratamos todo de escribir, los jóvenes, cualquier cosa, generalmente cualquier objeto, por muy grande que sea, incluyendo un planeta, podemos tratarlo de ver como que fuese una partícula. Y sobre esa partícula hacer el análisis de las diferentes cosas que están afectando dicha partícula. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Y vamos a suponer otro montón de cosas, como que el peso es constante y cosas así, ¿verdad? Porque sabemos que en la mayoría de objetos el peso no es constante, es variable. Más adelante vamos a definir peso, más adelante vamos a definir todas esas cosas. Hasta ahora solo estamos dando una introducción, jóvenes, a todo esto. Incluso no vamos a terminar hoy porque la parte vectorial la vamos a ver el día viernes, primero Dios. Ok, ya vimos un poquito de historia. De hecho, les pedí ahí que trabajaran en el foro, los que ya quieren esa parte. Ya vimos cómo resolver problemas. Acabamos de hablar un poquito de los modelos idealizados. Pero hablemos ahora de los estándares y unidades. La base, jóvenes, que tenemos nosotros para medir las cantidades físicas. ¿Ok? Lo voy a leer textualmente lo siguiente. Dice así, jóvenes. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico, ojo, un número empleado, cualquier valor numérico, para describir cuantitativamente, o sea, con un valor, un fenómeno físico, es una cantidad física. Dos cantidades físicas que lo describen a nosotros, por ejemplo, son el peso y la estatura. Fíjense qué interesante, jóvenes. Las cantidades físicas nos pueden dar, jóvenes, un montón de información. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues hablamos de peso y estatura. Pero tenemos un conflicto a veces en ese tipo de cosas. Por ejemplo, le voy a preguntar a un varón. Vamos a ver a quién. Voy a buscarlo aquí. A un varón. Leonardo David está. Y está Luis. Sí. Y Luis Miguel también. ¿Están los dos? Sí. Muy bien. Fíjense bien, Leonardo, lo que le voy a preguntar. Si yo le pregunto cuánto pesa usted, ¿cuánto pesa Leonardo? No sé, ingeniero, la verdad. No tiene idea. No. ¿Y usted, Luis? 1,80. ¿Cuánto? 180. ¿180 qué? 180 libras. Libras, ojo. Sí. 180 libras me dice Luis. Ahora le voy a preguntar otra vez a Leonardo. Creo que esto sí la saben. ¿Cuál es su altura, Leonardo? 1,70 por ahí. 1,70 1,73. ¿Pero qué? Ojo, jóvenes, no solo me den el número me está dando una cantidad. Pero la cantidad solo es la parte de la información. Necesito saber qué unidad está usted referenciando. Si usted me dice 180, yo no sé si me está diciendo 180 libras, 180 kilogramos, no tengo idea. Pero ya me dijo Luis, 180 libras. Y ahora me está diciendo Leonardo, 1,72 ¿qué, Leonardo? Metros. Miren miren lo interesante, miren. Metros, muy bien. Ambos muy bien. Pero hay un problema, jóvenes. Bueno, no un problema. Hay un detalle que nosotros tenemos en nuestros sistemas de unidades. Hay dos sistemas de unidades muy comunes. El sistema internacional y el famoso sistema inglés. Miren, otro tema para el foro, miren. Identificar los sistemas, definir los sistemas de unidades y después dar algunos parámetros. Igual vamos a ver eso más adelante. Fíjense qué interesante. Tanto Luis como Leonardo me acaban de dar dos cantidades físicas
que los definen a ellos. Pero Luis, miren, Luis midió su peso en el sistema inglés y Leonardo midió su altura en el sistema internacional. ¿Qué sería lo ideal, jóvenes? ¿Qué sería lo ideal? Que se diera en el sistema internacional. Bueno, lo ideal realmente, jóvenes, es que todo lo que traemos se dé en el mismo sistema. No importa si es internacional o inglés, pero que sea el mismo sistema. Pero aquí nosotros, pues, lamentablemente, voy a usar el término así, lamentablemente entre comillas, porque realmente también tenemos la ventaja que podemos trabajar en cualquier sistema y hacer la conversión, pero nosotros pensamos en los dos sistemas. Es como hablar Spanglish, ¿no? Español e inglés al mismo tiempo, ¿de acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Me escuchan? Muy bien, Juan. Por ejemplo, ¿qué otra cantidad física, aparte del peso y su estatura, nos puede definir a nosotros, los seres humanos? Jóvenes, si yo les digo peso tanto, si pueden imaginar cuánto peso o cómo más o menos estoy, de gordito, de flaco. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Aunque podría ser que no esté tan gordo y que sea una persona algo alta. Si yo les digo, yo peso 230 libras, van a ir, o sea, está rellenito el profesor. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque su sistema va a comparar de repente con alguna persona que conocen, hasta con ustedes mismos. Por ejemplo, me dijo Luis, yo peso 180. Y si yo le digo, yo peso 230, se hace una idea de cuán más pesado estoy yo, imaginando seguramente mi persona. Lo mismo ocurre con altura. Por ejemplo, Leonardo tiene una altura de 1,72. ¿Cuál es la altura suya, Luis? 1,71 centímetros. Son similares, ¿no? Se puede que Sí. están casi iguales los dos. O si le pregunto, por ejemplo, a Bunny, ¿cuánto es su altura? Creo que 1,72, 1,75. Es alta, Bunny, para el caso de que las mujeres suelen ser un poco más bajas que uno de varón. Es tan chiquita, alta, mire. Y ya, creo que cualquiera ya se imaginó que está en una altura. Bueno, los que conocen su propia altura saben más o menos, o pueden darse una idea de qué tan alta es Bunny, ¿de acuerdo, jóvenes? Sin conocerla, ¿entienden el concepto de lo que estoy hablando? Sí. Es como el tiempo. Si yo le digo a una persona, yo tengo 25 años, y de repente yo le digo, no, pero mi edad es 40, puede hacer una relación con respecto al tiempo también, de qué tan joven o qué tan mayor se ve una persona, ¿de acuerdo, muchachos? Sin embargo, si ustedes ven, jóvenes, todas esas cantidades que he descrito, todos esos valores numéricos, van acompañados de una referencia que se conoce como unidad. Yo debo dar una unidad. No puedo simplemente, jóvenes, dar un valor sin establecer una unidad. ¿Por qué? Porque estoy dejando incompleto la idea. Vuelvo y repito, como le digo, si alguien me dice, ¿cuánto pesa usted? Y le digo yo, 90. ¿Pero 90 qué? ¿Me entienden, jóvenes? Yo le digo, yo peso 90. Pero usted me va a decir, pucha, 90 libras, está un poquito. Pero si ya le pongo en kilogramos ya es otra cosa, ¿no? Kilogramos fuerza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Ojo, jóvenes. Siempre que vamos a referenciar una cantidad física, es necesario también establecer la unidad de esa cantidad. Ya vamos a ir viendo varias de esas situaciones. Jóvenes, hay tres, escuchen bien, 3 parámetros importantes que definen casi todas las unidades que podemos mencionar en la física.
bueno, usadas. Una es el tiempo, miren, el tiempo, jóvenes. Aquí da una descripción de cómo fue tomado el tiempo, de qué se utilizó, cuánto viene de estándar tomado desde el año de 1967, que es el más nuevo, por así decirlo, aunque se tomaba desde 1889. Y todo eso, jóvenes, viene dado a través de una fracción del día solar, miren, medio. No sé, jóvenes, si ustedes alguna vez han ido a algún pueblito que todavía debe ver eso, y hay gente, jóvenes, que mide más o menos, aproxima la hora utilizando, ¿qué creen ustedes? ¿O qué se imaginan? El sol. Utilizando el sol, la sombra que proyecta el sol sobre algún objeto que ellos tienen. ¿Se han fijado? Yo me acuerdo de mi abuela que me decía, es más o menos tal hora, me decía ella, y decía, como sabe, no tiene reloj, ni siquiera puede leerlo. Y es que ella, la puerta tenía abierta a cierta inclinación, como los días son normales, y la sombra, a medida que iba avanzando, para ella era su reloj, fíjense. Muy interesante. Pues tomando en cuenta todo eso, jóvenes, el famoso cenit del sol, miren un tema que me gustaría que investigaran, que es el cenit, también podría ser para el foro, o cómo se ve el cenit. Cenit se llama cenit. Es la altura, es una especie de altura alcanzada o inclinación también del sol con respecto a la Tierra. Ok. Aquí, jóvenes, el parámetro tiempo es uno de los parámetros importantes y bases de lo que es la referencia en la física. Y lo hacen a través del tiempo que tarda, por ejemplo, en el caso actual de lo que es un bombardeo de microondas a ciertas frecuencias exactas. El segundo parámetro, jóvenes, ojo, el tiempo, jóvenes, la unidad estándar que vamos a trabajar va a ser el segundo, es la unidad base. Generalmente, tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional, la unidad estándar es el segundo para el tiempo, siempre. Sin embargo, no es la única unidad que conocemos para tiempo. ¿Qué otras unidades tenemos para el tiempo, jóvenes? ¿En qué otro sistema de unidades medimos el tiempo? A ver. Horas, minutos, ¿qué más? ¿Solo horas y minutos? Milisegundos, segundos. ¿Cómo? Años, días. Años, días. Segundos. Décadas. Perdón, décadas, milenios, todas esas unidades de tiempo. Jóvenes, mucho cuidado. Alguien dijo milisegundos, creo, microsegundos, no sé qué dijeron por ahí. ¿Quién dijo algo así? Yo. Mucho cuidado. Ahí, jóvenes, estamos haciendo uso de prefijos. Miren, si yo pongo que el tiempo son 20 micras de segundo, la micra solo es un prefijo. Estoy usando siempre la unidad del segundo. Ok, mantengo la unidad del segundo. Es como cuando decimos 100 kilómetros. Seguimos usando la unidad del metro. Lo que pasa es que ahora estamos trabajando con prefijos. Si decimos 10 centímetros, es la misma idea, solamente que estamos trabajando con el prefijo centi. Pero seguimos trabajando con la misma unidad, miren, el metro. Mucho cuidado. Ya segundos, horas, minutos, ya son otras unidades. Días, años, semanas, meses, décadas. Muy bien. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Sí, muy sí. bien. La unidad estándar entonces para el tiempo va a ser el segundo. Ojo, en ambos sistemas, tanto internacional como el sistema inglés. Eso sí es una ventaja, ¿no? Que en ambos sistemas usan el mismo sistema de medida para el tiempo. La otra, jóvenes, muy importante, es la longitud. Miren, la longitud también se estableció un estándar atómico para el metro, miren. No es así nomás tampoco. Utilizando la longitud de onda de luz anaranjada y roja emitida por átomos de criptón, miren, de elemento criptón. Aquí tenemos, jóvenes, esa longitud. Esa distancia recorrida, jóvenes, por esa onda en cierto tiempo, y midiendo esa distancia, jóvenes, fue lo que definió el metro. Un conjunto ahí de experimentos muy interesantes. Y en 1983 el estándar de longitud se modificó otra vez. Esto se hizo la primera vez allá por los años de 1960. Luego se volvió a modificar de manera que se definió que la rapidez de la luz en el vacío es de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Es lo que nosotros conocemos como la velocidad de la luz, que se aproxima a más o menos 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
Y en teoría, jóvenes, no hay nada más rápido que la luz. ¿De acuerdo, chicos? Creo que han escuchado hasta el cansancio, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Eso es lo que sabemos nosotros. Ahora, mire, eso significa que la luz, imagínense qué velocidad tiene, jóvenes. Si decíamos que 25 metros por segundo es una velocidad algo alta para una persona, en el caso de esta, para una partícula, dice que recorre 299.792.458 metros. ¿En cuántos segundos, jóvenes? Un segundo. En un segundo. En un segundo, jóvenes. Y estamos hablando de millones de metros recorridos. Wow, ¿no? Increíble. Muy bien. De ahí se estandarizó, jóvenes, basado en todo ese concepto. Entonces se dejó a la unidad del metro, que ahora pues nosotros ya sabemos cómo más o menos se divide esa unidad. Y tenemos idea de cuánto es un metro. Si lo comparamos con los ladrillos, mejor dicho, con el piso de nuestra casa, más o menos un metro vienen siendo casi 4 ladrillos pequeños, ¿no? ¿Jóvenes? Jóvenes. Sí. Más o menos. Entonces, el metro es la unidad estándar, ojo, para el sistema internacional. Para el sistema inglés, jóvenes, ¿qué unidades han escuchado ustedes? Para medir distancias. Ojo, longitudes, distancias, desplazamientos, ya vamos a ir definiendo todos esos conceptos, pero vienen siendo de la misma familia. Pero, ¿qué unidad, jóvenes, han escuchado ustedes en que se mide la distancia o la longitud en el sistema inglés? Pies. Pies, por ejemplo. ¿Qué otra más? Pies, FT. Pulgadas. Pulgadas son las dos más, miren, las dos más utilizadas. Jóvenes, en el odómetro o en el vehículo que se maneja, que todos tenemos, o bueno, no tenemos, que todos conocemos, que generalmente en la casa de nosotros alguien tiene, la velocidad se mide en kilómetros por hora, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Pero no solamente está esa unidad, hay otra unidad, jóvenes, que también tiene. Bueno, ese es el velocímetro. El odómetro, jóvenes, me puede dar cuántos kilómetros he recorrido, pues no solamente me da en kilómetros. Eso es una unidad de distancia o de longitud, utilizando el prefijo kilo, ¿verdad? El metro es la unidad. Pero ¿qué otras, jóvenes, unidad han visto ustedes allí que puede tener el odómetro de un vehículo, aparte de metros? Millas. Millas. Las famosas millas. Jóvenes, en una milla, ¿cuántos metros hay aproximadamente? 1600. En una milla. Búsquemelo con exactitud. Así dice. Una milla, ¿cuántos metros tiene? Metros. 1609.34 dice en internet. 9.34, más o menos dijo como era 1600, más exacto 1609 metros. Jóvenes, eso equivale en kilómetros a 1.609 kilómetros, más o menos. O sea, ¿qué es más grande, la milla o el kilómetro? Según esta conversión. La milla. La milla es más grande. O sea, recorrer una milla significa que he recorrido más de 1 kilómetro, de hecho. 0.609 más kilómetros de lo normal. Muy bien, jóvenes, excelente. Mire, ahí ya estamos viendo varias unidades, no son las únicas. Sistema inglés internacional. Ya vimos los dos primeros parámetros importantes, tiempo, longitud, y vamos al tercero, masa. Estos tres parámetros, jóvenes, me permiten a mí poder definir las demás variables que vamos a ir viendo en física, como velocidad, aceleración, potencia, fuerza, volumen, área, etcétera, etcétera, etcétera. La masa, jóvenes, la masa, la unidad estándar de la masa, fíjense que pasa algo extraño, o algo interesante. La unidad adoptada para la masa
en el sistema internacional, perdón, es el kilogramo. Sin embargo, si ustedes observan aquí, jóvenes, el kilogramo, que se representa con la kg, es una combinación del prefijo y de la unidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo pensara muy detalladamente, yo diría, cualquiera diría que realmente la unidad de la masa debería ser ¿quién? Directamente. Gramos. El gramo. Directamente el gramo. Pero, para fines de cálculos, no podemos trabajar solamente con el gramo. Necesitamos trabajar utilizando el prefijo kilo siempre. Así que vamos a tener cuidado, jóvenes. Si vamos a trabajar en el sistema internacional, debemos de trabajar la masa siempre en kilogramos, así como la longitud en metros y como el tiempo en segundos en sus unidades estándar. Es cierto, como aquí decíamos, miren, el gramo, a pesar de que el gramo debería ser la unidad fundamental de la masa, no lo es, sino que utilizamos al kilogramo como tal. El kilogramo, jóvenes, para poder encontrar la unidad exacta del kilogramo, se utilizó, jóvenes, una masa de un cilindro de una aleación platino-iridio, miren. ¿Ok? Y se pesó sobre una balanza atómica, miren, muy precisa para poder determinar esa unidad. Ahora, chicos, quiero que alguien me diga, esto es en el sistema internacional, el kilogramo. ¿Alguien sabe cuál es la unidad de la masa en el sistema inglés? A ver, joven. No sé si es volumen. No, ojo, la masa, la unidad de la masa en el sistema inglés, el volumen es otra cosa. El volumen es otra cantidad física diferente. ¿En onza? No. La onza. No. La onza es una unidad para medir masa, pero no es la masa, no es la unidad estándar. Búsquenlo en internet, jóvenes, sin miedo. Para eso tienen también esos recursos. A ver si alguien lo encuentra. Pongan ahí cuál es la unidad de la masa en el sistema inglés. Nosotros vamos a trabajar, este libro en particular trabaja con el sistema internacional, ¿no? La tonelada. No. Kilogramo. El kilogramo es del sistema internacional. La tonelada es otra unidad de masa o de... Bueno, jóvenes, vamos a tener cuidado también. Mucho cuidado. Lo vamos a ver más adelante, que no podemos confundir masa con peso. Masa es una cosa y peso es otra. ¿Hay una relación entre ellas? Sí, pero no son la misma cosa. ¿Perdón? La libra. No. La libra es la usada. Ojo, miren qué interesante. La libra es la más usada en el sistema inglés para medir la masa, pero no es la unidad estándar. Yo quiero la estándar. Ponga ahí la unidad estándar de la masa para el sistema inglés. No la han encontrado, joven. Gramo. No. Nadie lo ha encontrado, ¿seguros? La onza. No. Miligramo. Libra. Tonelada. No, ni toneladas, ¿cómo es miligramo? Bueno, el miligramo es un prefijo, el gramo, seguimos trabajando con el gramo para el sistema internacional. Dice que es la libra, la onza y la tonelada. No. Son las usadas. Yo quiero con la unidad estándar para la masa, ojo, para la masa en el sistema inglés. Lo voy a dejar de tarea ahí para que lo investigue. Ingeniero, los que salen son toneladas, kilogramos, gramos, miligramos, microgramos. No. A mí me sale que son libra y onza. Libra y onza, igual. Quiero que me busquen este término, jóvenes,
Ahora, busquen eso que dice SLUC. A ver, busquen SLUC y me dicen qué sale. Dice, se define como la masa que se desplaza a una aceleración. De un pie Cuando sobre se segundo ejerce- cuadrado, ¿va? Ajá, cuando se ejerce una fuerza de una libra sobre ella. Correcto. Realmente, jóvenes, no es utilizada, pero la unidad estándar para la masa es el famoso SLUC en el sistema inglés. Pero es que el SLUC está relacionado con lo que es el peso, vamos a decir, y la aceleración, o la fuerza en el sistema internacional inglés y la aceleración. Ahora, se usan las que ustedes mencionaron, la onza, la libra, sobre todo la libra, pero la libra hay que tener cuidado, porque a veces se habla de libra masa y de libra fuerza, que son dos cosas distintas. Ok, pero quería llegar a esto. Es difícil encontrarlo, ¿verdad, jóvenes? Bueno, Sí, porque no aparece. porque no es tan utilizada. ¿Por qué? Porque se maneja más como un concepto general basado en eso que le acabo de decir, la fuerza aplicada y la aceleración. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante con esto, ese concepto. Hasta ahora es una introducción. Muy bien. Las tres cantidades físicas bases, jóvenes, son el tiempo, la longitud y la masa, ¿de acuerdo? Sí. De ahí vienen los prefijos de unidades. Como esta es una tarea, esto lo vamos a abordar a medida que avancemos en la clase. Y como tienen una tarea pendiente para el próximo viernes, ya vamos a ir dándonos cuenta de los prefijos. De hecho, aquí están, miren, el kilo utilizado tanto para el metro como para el gramo o para el watt, miren, donde la unidad es el metro, el gramo y el watt, obviamente, ¿no? Y el K es el prefijo. Ahí tienen esa tarea. Aquí sí, jóvenes, me tengo un poco y hablamos del sistema, el famoso sistema británico o, de hecho ya lo hemos mencionado, o sistema inglés. Lo que decíamos, la longitud se mide en pulgadas. La fuerza, jóvenes, en el sistema inglés se mide en libras, pero en el sistema internacional se mide en newtons. Después vamos a ver esas unidades. Aquí hay una tabla de algunas unidades de masa, longitud y tiempo. Miren. Por ejemplo, tenemos la longitud. Bueno, fíjense que tenemos la longitud utilizando prefijos. Al final la unidad es la misma, el metro. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Usando el prefijo nano, mire, n minúscula. El prefijo micro, mu. El prefijo mili, m minúscula. El prefijo centi, c minúscula. El prefijo kilo, k minúscula, mire. Y todos esos hacen una referencia de 1 por 10 a la tanto en la unidad correcta que es el metro. Esa es parte de la tarea, jóvenes, que tienen que trabajar. ¿Se acuerdan, verdad? Ya vieron esa tablita. ¿Quiénes ya la hicieron? ¿Quiénes ya la mandaron? Ya la hice, pero no la he enviado. Ya la hizo. Mi idea, jóvenes, a que lo hicieran a mano es que se den cuenta de esto, de los prefijos. Porque después vamos a utilizar el prefijo nano, vamos a utilizar el prefijo mega, el prefijo kilo, el prefijo micro. Todos esos prefijos los vamos a ir utilizando y ya deben ser, como quien dice, ya algo implícito, algo que ya no debería darles problemas. Lo mismo ocurre para la masa, miren, usamos gramo, kilo como microgramo, miligramo, el kilo. No nos olvidemos, jóvenes, que la unidad estándar para la masa que vamos a utilizar nosotros va a ser el kilogramo. A pesar de que vaya acompañado de un prefijo, va a ser el kilogramo. El gramo no va a ser la unidad estándar para nosotros de la masa en el sistema internacional. Y el tiempo, obviamente, jóvenes, pues el nanosegundo, el microsegundo, siempre utilizando los prefijos, miren, para el tiempo. Fíjense que algo interesante sucede, es que los prefijos son utilizados para el sistema internacional. No vamos a ver que digan micropulgadas, nanopulgadas, no. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Cuidado y me meten eso en el sistema inglés. Todo esto está en el video que les pedí que empezaran a ver, joven. Está más explicado todavía. Me gusta esta línea, joven. No la voy a explicar aquí porque está en el video. Solo les voy a decir que pasamos de algo enormemente grande, como son el límite del universo, hasta algo muy pequeño como es el radio de un átomo o del núcleo de un átomo. El radio del núcleo de un átomo. Miren cómo pasamos desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ahí estamos las personas, miren, en algún punto intermedio
entre toda esa gran escala de magnitudes de lo que conforma el universo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. Todo está explicado ahí en el video. Lo que mencionábamos del odómetro, miren. Aquí aparece en mph. Esto significa millas por hora. Miren. Las grandes, si mal no recuerdo, identifican las millas por hora. Y el medidor pequeño da kilómetros por segundo. Eso es el velocímetro. Y aquí está el famoso odómetro, que es el que marca cuántas millas o cuántos kilómetros se han recorrido por ese vehículo, por ejemplo. Algo importante, jóvenes, es la consistencia y conservación de unidades. Cuando yo tengo ecuaciones, ustedes me imagino que aprendieron a despejar, ¿va, chicos? Chicos, ¿saben despejar? Jóvenes, les enseñaron a despejar. Sí, pero, ¿Ah? sí, pero es un poco complicado. Bueno, depende de cómo lo veamos. Fíjense bien, chicos. Vamos a ver si es complicado despejar. De hecho, me voy a tomar tiempo con esto. ¿Por qué complicado? A ver. Aquí voy a incorporar consistencia y conversión de unidades. Miren. Aquí me están mostrando cómo convertir unidades y cómo hacer la consistencia, pero les voy a enseñar también, o les vamos a recordar un poco el despeje. A ver. Por ejemplo, jóvenes, denme una ecuación, la que ustedes quieran, con variables. Vaya. Una ecuación corresponde a una igualdad también. A ver, denme una ecuación con variables y números. A ver, invéntense una. ¿O me la invento yo? Sí, mejor. Invéntelas a usted, ingeniero. Vamos a ver, pues. Pongamos 2x cuadrado más t a la 3 sobre m a la 4. Todo eso multiplicado por 5 menos 2n más 9. Voy a usar otra variable. Ojo, voy a utilizar solamente variables únicas para no tener tanto problema. 9z2 igual a 25, por ejemplo. 25 más 2l. ¿Para quién le gustaría despejar, jóvenes? ¿Para qué variable? Escójanla. Para n. ¿Para? N. N. ¿Todos también para n? Sí. Muy bien. Ven difícil despejar para n. ¿Cómo ven para despejar para n? ¿Se ve difícil o no? Ya lo miro complicado. Puede ser. Jóvenes, les voy a enseñar una idea que quiero que se la mentalicen. Cuando nosotros despejamos, imaginémonos como que tenemos cajas pesadas. Vamos a suponer que en esta caja está n, que la queremos aislar. Resulta el caso, jóvenes, que sobre n hay varias cajas. Miren, un montón de cajitas sobre n. Las otras cajas, jóvenes, que hay corresponden a los demás datos que están alrededor de n. Puede ser 2, bueno, el menos 2, puede ser el 5, puede ser el 9z entre 2, que es un solo conjunto para n, el t al cubo de m-4, etc. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Van bien? Pues, ¿van visualizando mi idea? Sí. Todo lo que está, jóvenes,
o todo lo que no es la variable que quiero despejar es como que son como cajas que están encima de la letra n. Esas cajas son pesadísimas. Si yo quiero, jóvenes, sacar a n que está dentro de esta caja, imaginémonos que son cajas para arriba apiladas, ¿qué es lo que debo hacer? Con las cajas, vaya, con las cajas. ¿Qué harían con las cajas ustedes para poder sacar a n de esa caja que está ahí en la más baja? Bajarlas. Empezar a quitarle las cajas. La lógica me dice que la caja que debo quitar primero es la que está aquí. No. No, es la que está más alejada de n. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Muchas de esas cajas tienen el mismo rango de alejamiento de n. Cuando yo quito esta, sigue esta y por último le quito las que están más cerca. Lógica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Muy bien. Empecemos a identificar entonces. ¿Cuál es la caja? Entre comillas, caja, la voy a llamar caja, pues ustedes van a identificarla como letras o números, que está más cerca de n. ¿Jóvenes? ¿Cuál es la cajita que está ahí pegadita a n? 2. Ojo. De hecho no es 2, sino que menos ¿qué? Menos 2. Menos 2. ¿Qué operación matemática hace menos 2 sobre n? Multiplicación. Multiplica. Mucho cuidado, bueno. Multiplica. Jóvenes, al ser la caja que está más pegada a n, debe ser la primera caja que quite o la última. La última. ¿Están de acuerdo todos? Que lo último que voy a mandar a despejar cuando n ya estaba quedando sola es menos 2. Sí. Sí. Fíjense bien, jóvenes. N. Ah, pucha, arriba de n está menos 2. Después de menos 2, ¿quién sigue? 5. 5. ¿Qué está haciendo 5? ¿Qué operación matemática hace 5 sobre n? Bueno, en este caso ahora menos 2n, que es un solo conjunto. ¿Qué operación matemática hace 5? Suma. Suma. Miren, es una suma. Ok, hay un paréntesis. Mucho cuidado, jóvenes. A veces no le dicen, no, es que la prioridad son los paréntesis. Ojo, eso es para cuando uno va a resolver, a dar valores ya directamente. Mucho cuidado. ¿Qué otras cajas, jóvenes, le estorba ahí ahora a n? Ya pasamos de la menos 2 y a 5. ¿Cuál sigue en rango? A T a la 3 entre M a la 4. Estos, jóvenes, es una sola caja. Es cierto, son dos variables, pero para n es una sola caja. T sobre 3 entre m a la 4. ¿Qué operación matemática está haciendo t sobre 3 entre m a la 4? Sobre ahora todo este conjunto. Menos 2 multiplica a todo eso, que es lo que incluye a n, correcto. Este multiplica, porque multiplica todo esto y lo afecta de esa manera. Muy bien. ¿Hay más cajas que debo quitar, jóvenes, sí o no? ¿Jóvenes? Sí. ¿Cuál? A 2x y 9z. Si ustedes se fijan, jóvenes, 2x al cuadrado y 9z al cuadrado pareciera que están en el mismo rango, ¿no? Están a la misma distancia de n, por así decirlo. ¿Y qué operación matemática? Ojo, esto es un solo conjunto y esto es un solo conjunto. ¿Qué operación matemática hace, por ejemplo, 2x cuadrado sobre donde está n? Sobre todo el conjunto, ahora todo el conjunto es esto. ¿Qué operación matemática hace? ¿Perdón? Sumando. Una suma. ¿Qué hace esto también? ¿Va que también esto hace una suma? Sí. Recuerden que para despegar yo tengo que saber qué operación hace todo el elemento
sobre el elemento que me interesa despejar. Y lo tengo que agarrar por conjunto. Ahora, la caja 2x cuadrado y la caja 9z sobre 2, las puedo escribir al revés si quiero, tienen el mismo rango de proximidad. Jóvenes, siguiendo esas cajitas, ¿qué es lo primero que yo debo quitarle a n? ¿Cuál caja? ¿O cuáles cajas? 9 sobre 2. 9z sobre 2 y 2x cuadrado. Vamos a empezar con 9z sobre 2. ¿Qué me dijeron que estaba haciendo 9z sobre 2? Sumando. ¿Pasa al otro lado a qué? A restar. A restar. Y a lo vez también puedo eliminar la 2x cuadrado. ¿Qué está haciendo 2x cuadrado? Sumando. También la mando a restar. Me deshago de esas dos cajas primero, miren. Y dejo lo que no lo que queda al otro lado, lo que no toqué todavía. Eso es igual a 25 más 2L. Esto del otro lado no me interesa tocarlo. Menos 2x cuadrado menos 9z sobre 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. ¿Qué caja sigue ahora? T a la 3 sobre m a la 4. ¿Qué operación matemática está haciendo eso? Multiplicación. Lo mando a otro lado a. Dividir. ¿Y divide a quién? A todo lo que está al otro lado. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Chicos? Sí. Sí, genial. Está bien de esa forma, miren, lo mandé a dividir y divide a todo lo que está al otro lado. Ya quité esa caja. ¿Cuál caja sigue? 5. ¿Qué está haciendo 5, me dijeron? Sumando. Tomar otro lado a. Restar. Restar. Y a restar a todo esto, miren. Esto lo copio como un solo conjunto otra vez. Menos 5. ¿Qué le estorba a n ahora? Ya está facilito, ¿no? ¿Qué le estorba a n? El 2, negativo 2. Negativo 2. ¿Qué está haciendo negativo 2? Multiplicando. Tomando el otro lado a. Dividir. Dividir. ¿Y a quién le divide? Al 5. Al 5. No, divide a todo. ¿De acuerdo que divide a todo? Sí. Claro. Tiene que dividir a todo lo que está al otro lado. Claro, lo puedo hacer por separado. Puedo mandar este menos 2 y decir a ese menos 2 lo puedo poner acá. Y lo puedo poner dividiéndolo entre 5 también acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Distribución, jóvenes. Ya despejé para n. ¿Se le hizo complicado? No. No. Algo. Entonces practiquen, jóvenes. Quiero que ustedes, para el viernes, me despejen para T, me despejen para M y me despejen para Z. ¿De acuerdo? Los dejo de tarea para el viernes. ¿Lo revisamos el viernes? ¿Sí, chicos? Quiero ver cómo les queda el despeje para T, el despeje para M y el despeje para Z. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Jóvenes, eso es despeje. Algo importante, jóvenes, es lo que se llama consistencia de unidades. Si, por ejemplo, yo tengo una ecuación de velocidad como se menciona aquí, miren, la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Así dice la ecuación, jóvenes. Siempre que yo tengo una ecuación, jóvenes, despejada para una variable, yo debo saber qué tipo de variable es la que estoy despejando. Se supone que esta variable es velocidad. La velocidad, acabamos de decir que se escribe como metros sobre segundo, ¿de acuerdo, jóvenes? En el sistema internacional, ¿sí? Sí. Jóvenes, como esto es una igualdad, me está diciendo que lo que está al lado izquierdo debe ser equivalente a lo que está al lado, ¿qué, jóvenes? Derecho. Derecho, así de simple, jóvenes.
Si yo digo que 5 es igual a 5 es porque 5 es igual a 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo digo que X es igual a 2 es porque X vale ¿cuánto? 2. 2, así de simple, joven. Lo mismo ocurre con las unidades. Si aquí lo que yo tengo es velocidad, metros por segundo, entonces, jóvenes, ¿qué unidades debe ser distancia entre tiempo? ¿Qué distancia debe ser D entre T? Si hablo que es una igualdad. Jóvenes, ¿qué unidades tiene D entre T? Y no tengo idea ni siquiera, imaginemos que no tenemos esa idea de qué es D ni qué es T, pero solo sabemos que al lado izquierdo es metros sobre segundo. ¿Qué debe ser aquí también? Sin importar. ¿Perdón? Distancia y tiempo. Pero ¿qué debe ser? ¿Qué unidad debe tener? Por fuerza. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, jóvenes. No puede ser que yo diga que esto es igual a esto y que esto tenga unidades de otra cosa y esto de otra cosa. Entonces no hay una consistencia, entonces no es una igualdad. Si yo, por ejemplo, les digo que la F es fuerza, la unidad de la fuerza es el newton, y que aquí hay una ecuación rara, vamos a decir que esto da 2T por M, perdón, entre 4, por ejemplo. Más, escuchen bien, más 2L entre 4 más 7, por ejemplo. Por ejemplo, jóvenes, como parecido que nos dio la igualdad. Aquí me dice, jóvenes, que esto está despejado para F, donde F es fuerza y su unidad es el newton. Aquí tengo una suma de 3 elementos. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Si esta F es igual a todo esto, eso indica, jóvenes, que este término completo, esto aquí, jóvenes, ¿qué unidades debe tener? Newton. Newton. Más, ¿y qué unidad debe tener esto, jóvenes? Porque, ojo, yo no, como ustedes les dijeron en algún curso, incluso de secundaria, yo no puedo sumar perros con gatos, cabros con caballos. No, tengo que sumar cosas de la misma especie. Si esto es Newton, ¿qué debe ser 2L sobre 4? Newton. Newton. Más, ¿qué unidad debe tener 7 entonces? Por fuerza. Newton. Newton. Así de simple, jóvenes. Eso se llama consistencia de unidad. Ahora, aquí solamente lo he establecido general, pero yo tengo que ser capaz de demostrar que esa consistencia de unidades es correcta, partiendo de las variables. Eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos el curso de cinemática. Pero esto debe quedar claro, jóvenes. Ok. Las conversiones, ya hicimos unas, es lo que nosotros hicimos. Miren, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, 10 minutos a segundos, yo uso la equivalencia o la referencia de la relación entre minutos y segundos. Yo sé que en un minuto hay ¿cuántos segundos, jóvenes? 60. Si yo quiero pasar 10 minutos a segundo, lo que hago es lo siguiente: pongo 10 minutos y paso una línea y decido quién va arriba y quién va en el numerador, si un minuto o si 60 segundos. Como quiero eliminar 10 minutos que están aquí en el numerador, por fuerza, ¿quién debe ir en el denominador de estos dos términos? Un minuto. Un minuto. Una vez que establecí, jóvenes, quién va en el denominador para poder cancelar la unidad que ando buscando, automáticamente el otro valor queda ¿dónde? En el numerador. Y entonces digo yo, lo que me quedó es una multiplicación, miren, 10 por 60. Si hubiera quedado aquí abajo era división. ¿Cuánto es 10 por 60? 600. ¿600 qué? Segundos. Jóvenes, y si hubiera sido al revés, y si hubieran dicho, pase los 60 segundos, quieren 60 segundos a minutos, ¿qué hago? Si me han dicho un minuto va en el numerador y 60 segundos en el denominador. La misma equivalencia me sirve, jóvenes. No importa que yo pase de un minuto a segundo a minuto, la misma me sirve. Lo único que hizo compañero es lo que sucede es eso, que ahora los segundos, lo que equivale a 60 segundos, perdón,
iría en el denominador para que se cancelen la unidad de los segundos. Y arriba iría 1 minuto. Y queda 60 por 1 entre 60, ¿cuánto da? 1, ¿no? ¿Un qué? Minuto. 1 minuto. Eso es conversiones, jóvenes. Y yo puedo convertir también, como les mostré anteriormente, ya lo hicimos, cuando pasamos 25 metros por segundo. Y yo sé que en 1 metro, por ejemplo, bueno, en 1 kilómetro, pasando kilómetros, va a pasar a kilómetros por hora. Ya lo hicimos, 1 kilómetro es 1000 metros y 1 hora es 3600 segundos. Miren, ¿qué hacíamos? Algo similar. Como voy a convertir 2 unidades al mismo tiempo, utilizo entonces doble línea. Voy a pasar los metros. Como el metro está en el numerador, a fuerza estos 1000 deben ir en el denominador. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Metro con metro se va y arriba queda 1 kilómetro. Y ahora elimino el segundo, pero el segundo está en el denominador. Entonces, 3600 debe ir por fuerza en el numerador para que se cancele aquí y aquí va 1 hora. ¿Qué es lo que me queda? 25 por 1 entre 1000 por 3600 entre 1. Es como que divida 25 entre 1000 nada más y lo multiplique por 3600. ¿De acuerdo? Sí. Y ya paso a kilómetros. ¿Cuánto da esto? 90 creo, ¿verdad, jóvenes? Y ya paso kilómetros por hora. Esto es, jóvenes, conversiones entre los mismos sistemas de unidades. Puedo convertir también a pies. Por ejemplo, en un pie, jóvenes, ¿cuántas pulgadas hay? 12, ¿verdad? Jóvenes, en 1 pulgada, ¿cuántos metros hay? Todo eso se busca. Tenemos que irnos a tablas, irnos ahí a buscar en alguna tabla en el internet, con algún libro. Quiero que me busquen cuánto equivale 1 pulgada a metros. A metros. 0.0254. ¿Cuánto? 0.0254. Metros. Jóvenes, y es tan así que en la actualidad las calculadoras ya tienen sistemas de conversión. Es más, en el internet a veces uno puede ir de un solo. Hay convertidores directos, ¿se han fijado? Que puede pasar pulgadas a metros, metros a pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Los han usado alguna vez, jóvenes? Jóvenes del internet, de la web. ¿Sí o no, chicos? Sí, ingeniero, por veces, pero hay veces que los ingenieros piden más que uno los haga. No, está bien. Es que lo ideal es que hacerlo por lo menos a nivel de estudiante, hacerlo a pie, como dice uno, para que podamos entender de dónde viene. Ya a nivel profesional, ustedes no van a perder el tiempo cuando no tienen las herramientas a mano. ¿Están de acuerdo? Porque su nivel es optimizar su tiempo. Pero ahora lo pueden hacer. Por eso utilizamos, miren, las equivalencias, las unidades. Y vamos a trabajar con ellas. ¿Ok? En muchas ocasiones, pues, lo vamos a hacer directo. Pero va a ser muy, muy raro. Eso es, jóvenes. Y ahí abordamos lo que es despejes, consistencia de unidades y conversión de unidades, que también lo venimos viendo. Bueno, jóvenes, lo dejamos aquí por hoy. Quiero que lean ustedes la sección 1.5. Quiero que me la lean. Bueno, les voy a pasar el libro hoy, creo, ahí al grupo de WhatsApp. ¿Está bien, jóvenes? Sí. Quiero que me lean la sección 1.5. Incertidumbre y esas cosas. Nosotros vamos a entrar el próximo viernes en la 1.5 y la 1.6. Son las dos que quiero que me lean para el viernes. El 1.7 vamos a entrar de lleno al 1.7 el día viernes. Y jóvenes, esta sesión es importantísima. Porque si no entendemos bien esto, nos podemos meter en un lío muy grande, aunque cuando vayamos a resolver problemas. O sea que vamos a darle mucho interés a la 1.7 este viernes. De acuerdo, 1.7 y 1.8. La 1.5 y 6 les queda a ustedes para que me la lean para este viernes. ¿De acuerdo? Sí. De ahí vamos a hacer un par de ejercicios solo para calentamiento. Y vamos a entrar de lleno después, jóvenes, a la sección 2, que ya corresponde a los temas base de física 1. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta.
No, ingeniero. ¿Entendieron? ¿Van entendiendo? Hasta ahora solo estamos dando la presentación general. Quiero que pregunten, quiero que se cuestionen, trabajen en el foro, aprovechen esos temas y nunca dejen de preguntar, jóvenes. ¿Ok? Es importante. Si no tenemos nada ya más, jóvenes, ¿está todo claro? Sí. Muy bien. Voy a tratar de compartir igual siempre. Vamos a ver cómo me queda el video. Lo voy a detener en este momento.